El viento otoñal susurraba entre las hojas caídas en el andén de madera de la estación de Cedar Creek mientras Isabella Martínez estaba sentada en el banco desgastado, aferrando una carta arrugada entre sus manos temblorosas. A sus 24 años, había viajado desde Filadelfia a este pequeño pueblo fronterizo de Colorado. Su corazón rebosaba de esperanza y sus pertenencias mundanas metidas en una sola bolsa desgastada. Pero la carta que sostenía contenía noticias que destrozaban todo lo que había creído sobre su futuro. La señorita Martínez no es lo que esperábamos, decía la carta de su prometido. Parece ser de ascendencia mexicana, lo cual no se mencionó en nuestra correspondencia. Por lo tanto, el acuerdo queda cancelado. Se ha organizado el transporte de regreso a Filadelfia para el tren de mañana. Isabella había gastado todos sus ahorros en el viaje hacia el oeste. Respondió a un anuncio de una novia por correspondencia publicado por un ranchero que decía querer una esposa y madre amorosa para sus hijos huérfanos. Ahora descubría que su origen, algo que nunca había pensado en mencionar porque nunca le había parecido relevante para su capacidad de amar, la hacía inaceptable para el hombre que le había prometido una nueva vida. Mientras estaba sentada bajo la luz dorada de la tarde, conteniendo las lágrimas y preguntándose cómo sobreviviría al viaje de regreso sin dinero y sin un lugar a donde ir, Isabella notó una pequeña presencia a su lado. Una niña, de unos 5 años, se había acercado al banco con la cautelosa curiosidad de una niña que percibe la tristeza pero no comprende su origen. La niña tenía trenzas rubias y vestía un vestido azul que parecía hecho a mano pero bien cuidado. En sus brazos, abrazaba un osito de peluche marrón que claramente había sido muy querido, con el pelaje desgastado en algunos lugares por los innumerables abrazos. ¿Tú también estás esperando el tren?, preguntó la niña, sentándose en el banco junto a Isabella sin invitación. Isabella se secó los ojos y logró sonreír. Sí, cariño. Estoy esperando el tren de mañana. ¿Estás de viaje? No, vivo aquí, respondió la niña con naturalidad. Mi papá está hablando con el jefe de estación sobre los suministros para nuestro rancho. Se supone que debo esperar aquí, pero te vi triste. Y mamá siempre decía que debíamos preocuparnos por la gente que parece triste. Algo en la forma en que dijo mamá siempre decía, le indicó a Isabella que la niña hablaba de alguien que ya no estaba presente. ¿Cómo te llamas, cariño? Soy Lucy Morrison. Este es mi oso, el señor Battens. ¿Cómo te llamas? Soy Isabella. Es un placer conocerte, Lucy. Lucy estudió el rostro de Isabella con la seria atención que los niños prestan a los adultos que los tratan como iguales. ¿Por qué estás triste, señorita Isabella? ¿Alguien te hirió los sentimientos? Isabella sintió que las lágrimas amenazaban con brotar mientras pensaba en cómo explicarle la decepción de un adulto a una niña. Vine aquí pensando que alguien quería que formara parte de su familia, pero resultó que cambiaron de opinión. Eso es muy cruel, dijo Lucy con la absoluta claridad moral de la infancia. Papá dice que cuando le prometes algo a alguien, tienes que cumplir tu promesa, especialmente si es importante. Tu papá parece un hombre sabio, respondió Isabella. Es el mejor papá del mundo entero, dijo Lucy con feroz lealtad. Pero a veces se siente solo. Lo sé porque se queda mirando por la ventana por la noche cuando cree que estoy dormida y suspira mucho. Isabella se vio envuelta en una conversación con esta niña seria que hablaba con la perspicacia propia de los niños que han experimentado pérdidas a temprana edad. Hablaron de la vida de Lucy en el rancho, de sus recuerdos de su madre y de sus observaciones sobre los esfuerzos de su padre por ser a la vez madre y padre. Papá intenta trenzarme el pelo como lo hacía mamá, le confió Lucy. Pero nunca me queda tan bonito, y no sabe componer las canciones que mamá cantaba cuando tenía miedo a los truenos. Mientras hablaban, Isabella vio a un hombre que se acercaba desde la oficina de la estación. Era alto y delgado, vestía ropa de trabajo y un sombrero de vaquero, y se movía con el paso decidido de alguien acostumbrado a la responsabilidad. Al ver a Lucy hablando con un desconocido, aceleró un poco el paso, pero su expresión mostraba preocupación más que alarma. Lucy, ahí estás, dijo al llegar al banco. Espero que no hayas estado molestando a esta señora. No me ha molestado en absoluto, le aseguró Isabella, poniéndose de pie cortésmente. Lucy ha sido una compañía maravillosa. Soy Isabella Martínez. El hombre se quitó el sombrero,
dejando al descubierto cabello oscuro y ojos que reflejaban la misma tristeza que Isabella había percibido en la descripción que Lucy había hecho de su soledad. Soy Daniel Morrison, el padre de Lucy. Disculpen su locuacidad. No suele tener la oportunidad de hablar con gente nueva. Papá, dijo Lucy, tirando de su abrigo. La señorita Isabella está triste porque alguien rompió una promesa. Dijeron que querían que formara parte de su familia, pero luego cambiaron de opinión y fueron crueles. Daniel observó a Isabella con mayor atención, notando su sencillo vestido, su único bolso y la forma en que se comportaba con dignidad a pesar de su evidente angustia. Lamento oír eso, señorita Martínez. ¿Está varada aquí? Isabella sintió que se le subía el calor a las mejillas al admitir su situación. Vine aquí para casarme con un ranchero que había publicado un anuncio buscando esposa. Cuando llegué, decidió que no era adecuada y ha dispuesto mi regreso a Filadelfia mañana. La expresión de Daniel se ensombreció. ¿Qué clase de hombre invita a una mujer a viajar por todo el país y luego la rechaza? Es imperdonable. Papá, dijo Lucy en voz baja. Quizás la señorita Isabella podría quedarse con nosotros. Nuestra casa es grande, sabe trenzar bien el cabello y tiene una bonita voz para cantar. Lucy, dijo Daniel con suavidad. Así no funcionan las cosas. Pero Isabella pudo ver algo en sus ojos que sugería que no se oponía del todo a la sugerencia de su hija. Durante los últimos minutos de conversación, había percibido en él la misma soledad que Lucy había observado, el agotamiento particular de un padre que intenta serlo todo para un hijo que necesita más de lo que una sola persona puede ofrecer. Señor Morrison, dijo Isabella con cuidado, no quiero abusar de su amabilidad, pero me encuentro en una situación difícil. No tengo dinero para el alojamiento de esta noche y apenas me alcanza para la comida en el viaje de regreso al este. Si hubiera alguna manera de trabajar unos días para ganar lo suficiente para los gastos del viaje, se lo agradecería enormemente. Daniel observó su rostro, percibiendo honestidad y la silenciosa desesperación de alguien con pocas opciones. Señorita Martínez, sin duda nos vendría bien ayuda en el rancho. Lucy tiene razón. Nuestra casa es grande y hay más trabajo del que puedo manejar sola mientras la cuido como es debido. Lucy aplaudió con entusiasmo. ¿Eso significa que la señorita Isabella puede quedarse con nosotros unos días? Preguntó Daniel con cautela mientras ella decidía qué hacer a continuación. Mientras caminaban hacia la carreta de Daniel, Lucy deslizó su pequeña mano en la de Isabella y le dijo en voz baja. Señorita Isabella, he estado rezando todas las noches para que Dios me envíe a alguien que pueda ser mi mamá. ¿Crees que tal vez el hecho de que te subieras al tren equivocado fue parte del plan de Dios? Isabella sintió un nudo en la garganta ante la fe inocente en la voz de la niña. Lucy, no sé nada de los planes de Dios, pero sí sé que conocerte ha sido lo mejor de un día muy difícil. 3 semanas después, Isabella aún no había subido a un tren de regreso a Filadelfia. Lo que había comenzado como un arreglo temporal se había convertido en algo que ninguno de ellos esperaba. Isabella había demostrado ser invaluable en el rancho, no solo con las tareas domésticas, sino también con la contabilidad y la correspondencia que Daniel había estado luchando por manejar solo. Más importante aún, Lucy había florecido bajo la atención de alguien que comprendía las necesidades particulares de una niña sin madre. ¿Isabella?, dijo Daniel una tarde mientras estaban sentados en el porche viendo a Lucy jugar con su oso en el jardín. Necesito preguntarte algo importante. Isabella lo miró expectante, su corazón acelerado por el tono serio de su voz. Sé que viniste aquí planeando casarte con un hombre que demostró no ser digno de tu confianza, continuó Daniel. Y sé que Lucy y yo no somos la vida que habías planeado para ti. Pero tengo que preguntarte si podrías considerar quedarte permanentemente, no como empleada doméstica, sino como mi esposa y madre de Lucy. Isabella sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras procesaba lo que él le estaba pidiendo. Sé que es presuntuoso, continuó Daniel rápidamente. Y sé que solo nos conocemos desde hace unas pocas semanas. Pero Lucy nunca ha sido más feliz, y me encuentro esperando cada mañana que este no sea el día en que decidas dejarnos. Antes de que Isabella pudiera responder, Lucy llegó corriendo al porche, con el rostro sonrojado por la emoción del juego. Señorita Isabella, he estado pensando en lo que dijo sobre los planes de Dios. Y tengo una pregunta. ¿Qué pasa,
cariño? Lucy se subió al regazo de Isabella y le susurró al oído, lo suficientemente alto para que Daniel la oyera. ¿Puedes ser mi mamá para siempre? Porque te quiero y papá también te quiere, aunque le dé vergüenza decirlo bien. Isabella miró a la niña que se había convertido en la hija de su corazón. Luego miró a Daniel, cuyos ojos reflejaban una pregunta que temía formular directamente. Lucy, dijo Isabella con dulzura, no puedo imaginar nada que me haga más feliz que ser tu mamá para siempre. 6 meses después, mientras Isabella Morrison estaba en la cocina de su rancho, enseñándole a Lucy a hacer el pan que se había convertido en el favorito de la niña, reflexionó sobre el camino que la había llevado a esta inesperada felicidad. El hombre que la había rechazado la había conducido, sin querer, a la familia que estaba destinada a encontrar. Mamá Isabella, dijo Lucy, usando el nombre que había surgido naturalmente con el paso de los meses. ¿Crees que hay otras mujeres sentadas en los bancos del tren ahora mismo, esperando que Dios les muestre a dónde pertenecen? Isabella sonrió, recordando su propio momento de desesperación que la había llevado a la mayor alegría de su vida. Creo, cariño, que a veces los destinos más hermosos son los que nunca planeamos visitar. A veces el amor nos encuentra no cuando lo buscamos, sino cuando hemos perdido toda esperanza. Y a veces las familias más preciadas se forman no por lazos de sangre ni expectativas, sino por el simple reconocimiento de que hemos encontrado a las personas que siempre estuvimos destinados a querer.